Buenas noches, hola, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo Chai Talk, donde estaremos hablando con la genia, una persona que admiro muchísimo, la doctora Graciela Varela, y la importancia que tiene este eje que se está hablando tanto y que los avances están ahí viene. Están a pasos agigantados en lo que tiene que ver el eje entre el intestino, este segundo cerebro, que parece que casi es el primer cerebro que vive allí, más todo lo que influye y afecta al estado de ánimo, la conducta, emociones, al cerebro. Hola, Hola Fabri, ¿cómo estás? Continuamos. Tanto tiempo. Tanto tiempo. ¿Cómo va? Buenas noches. Gracias por estar. Gracias, gracias. Ahí estaba escuchando un poco lo que decías. Y bueno, gracias por la invitación. Siempre un placer hablar contigo Bueno, y con la gente que nos escucha. le contaba a la gente lo mucho que te admiro en lo que haces y la verdad que, bueno, si pudieras presentarte, aunque sea brevemente, para los que no te conocen aún, y ya damos paso al tema. Bueno, gracias Fabri. Ante todo quiero decir que yo también te admiro y tenemos pacientes en común que vamos viendo cada uno lo que podemos aportar y la evolución de los pacientes y eso es muy grato. Bueno, yo me dedico en la profesión a la medicina, eh, soy médica funcional integrativa, tengo 50 años, 25 años ya de médica, creo, no sé, por ahí pierdo las cuentas, y dentro de lo que es mi profesión, eh, utilizo diferentes pilares, recursos terapéuticos, eh, evitando usar terapias que puedan resultar nocivas o perjudiciales en algún sentido, entonces siempre buscando lo que mejor puede hacer al consultante con el menor daño posible o sin daño. Por eso utilizo homeopatía, aceites esenciales medicinales, bueno, dentro de la fitomedicina, plantas medicinales en todos sus espectros, desde tinturas, madres, infusiones, decocciones a aceites esenciales. Y bueno, preparados magistrales con vitaminas, minerales, oligoelementos, una medicina muy de precisión, en donde doy a cada persona lo que la persona está necesitando para optimizar sus funciones, sus ciclos biológicos. Y tengo una maestría en microbiota humana, entonces, bueno, sí, ahí, creo que de entrada, ¿no? Desde que he empezado mi profesión, le he dado mucha importancia a la alimentación, al intestino, porque de hecho los primeros libros que leí del tema alimentación eran de los viejos y grandes naturistas que decían que toda enfermedad empezaba en el intestino y no estaban equivocados, ¿no? Por supuesto sabemos que somos una totalidad, cuerpo, mente, emociones, pero recuerdo el libro de Manuel de Saeta Charán, por ejemplo, La medicina natural al alcance de De todos, Saeta. el chileno, Mm. sí, grandioso. Y el dibujo en la portada es un señor que tiene la panza con un fuego encendido, ¿no? En el Mm. intestino. Entonces se basa la doctrina en recuperar ese equilibrio térmico en el aparato digestivo. Así que bueno, eso como introducción. Filosóficamente pensaba, digo, ¿qué es estar bien? ¿Qué es sentirse bien en la vida? ¿No? Es como el bienestar, estar bien, lo que uno podría decir, ¿cómo estás? Bien. El verdadero estar bien, no que te lo contesto para no que no me sigas, no me molestes con tu pregunta, sino verdaderamente el bienestar es una sensación, una forma de estar siendo, de estar transitando la vida, ¿verdad? Claro. Y depende de tantos factores que yo no sé por qué nuestras disciplinas científicas se han compartimentado tanto, porque, a ver, yo puedo decir estoy bien si tengo una afección física, puedo decir estoy bien si estoy en un proceso de duelo, una separación, puedo decir estoy bien si estoy con una tristeza, puedo decir estoy bien si estoy ansioso por un, por ejemplo, por un evento. Entonces, ¿qué es el bienestar, no? ¿Y por qué hemos disgregado lo que en realidad es una unicidad en nosotros mismos? O sea, nadie puede decir, estoy perfecto, si cuerpo, mente, corazón, espíritu
no están en cierto balance, no digo la perfección, pero una cierta armonía funcional y sistémica, ¿no? Entonces, bueno, nada, en esto me parece súper importante no solo complementar disciplinas, sino esto que yo ya veía en consulta, ¿no? O sea, un depresivo, un ansioso se machaca con la comida, o sea, se castiga prácticamente con la comida, o sea, lejos de mejorar su estado, lo único que hace es hundirse más en ansiedad y depresión, ¿no? Porque le dan impulsos, atracones, y de esto creo que nos puedes hablar mucho mejor tú y sabes mucho más de esto. Pero para mí era muy importante acompañar un proceso terapéutico con un balance. ¿De qué sirve de que hablemos de los cambios de ánimo o las personas que son muy extremas en el cambio de las emociones, muy ciclotímicas si quiere, si no vemos que por ahí tiene picos de alimentación, picos de glucemia, y que, bueno, a todo esto ya intuitivamente me parecía que necesitaba una integración, la psicología, la medicina, las terapias. Así que bueno, contanos tú, ¿qué es lo que pasa en el organismo cuando estoy tan depresivo o ansioso? ¿Qué pasa? Claro, sí, tal cual. Mira, cuando te escuchaba hablar, coincido con todo lo que has dicho y bueno, se me venían muchos pensamientos, ¿no? La noción de que, por ejemplo, el estado de ánimo, no, o mejor dicho, el estado de nuestro intestino gobierna nuestro estado de ánimo, se remonta a muchos siglos atrás. Por eso Escucharon, ¿no? Bomba. El intestino gobierna el estado de ánimo. Para que les quede claro. claro, de hecho, se indicaban, bueno, las famosas purgas, terapias colónicas y otras prácticas que después fueron desestimadas porque fueron reemplazadas por el uso de fármacos y además se las tomaba como charlatanería y demás. Pero muchos científicos y médicos del siglo XIX, principios del siglo XX, creían que, afirmaban que la acumulación de desechos en el colon desencadenaba un estado de toxicidad, de autointoxicación, por el cual los venenos, esos que emanaban, y no estamos lejos, después voy a dar la explicación actual, ¿no? Bueno, esos venenos que emanaban del intestino producían alteraciones que a su vez estaban relacionadas con depresión, ansiedad, psicosis y demás. Y bueno, podemos remontarnos también a el padre de la medicina, Hipócrates, que decía que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. La famosa frase de Hipócrates es una de las más conocidas. Pero también voy a traer una frase del padre de la psiquiatría moderna, ¿sí? Que es Philippe Pinel, del año más o menos del siglo XVIII, que decía que la sede principal de la locura se ubica en la región entre el estómago y el intestino. O sea, no acá, sino acá. Totalmente. Sí. Y bueno, por supuesto, no es que tenga una visión reduccionista y que nos vamos a limitar a esto, ¿no? Pero es para recalcar la importancia que tienen el aparato digestivo, el intestino y el eje intestino-microbiota-cerebro. No sé si mencioné porque, bueno, llevé un pensamiento tras otro, pero también utilizo la homeopatía dentro de mis recursos porque la homeopatía es una hermosa medicina integrativa para la salud cuerpo-mente. Pero volvamos ahora al aparato digestivo. No sé si querés agregar algo, Fabricio, preguntar algo. Sí, a ver, para los que nos van escuchando, antes se creía que psicosomatizar era una cuestión de que de la mente bajaba una especie de información al cuerpo y el cuerpo enfermaba. Pero chicos, esto ahora parece ser que es una vía de doble circulación. También el cuerpo le lleva información a la mente o al cerebro y también el cuerpo dice en qué emoción estamos. Eh, entonces, la importancia que tiene esto como una integralidad, como un trabajo integral para el bienestar, para estar bien en la vida, me parece que, o sea, dejar las cosas aisladas, entonces, bueno, continuemos ahí, desde ahí. Bárbaro. Y de esto que decías, ¿no? Entregamos nuestra sensación de estar bien a una pastillita que puede tener ¿cuánto? Máximo, 1 gramo de una droga. Pongámosle, chicos, 1 gramo, no voy a hablar de miligramos porque son complejos. Supongamos,
un ibuprofeno 1000 tiene 1 gramo de una droga, y sin embargo comemos 2 kilos, o sea, 2000 gramos de comida al día. ¿Por qué entregamos nuestro bienestar, nuestra salud a 1 gramo de una sustancia cuando podemos ajustarlo o obtenerlo a través de esos 2000 gramos que comemos de lo otro, ¿no? De que ingerimos de lo otro? Digo, para que veamos en dónde verdaderamente radica la medicina, no en 1 gramo de una sustancia, me parece, por lo menos es una opinión, sino en esos 2000 gramos que hacemos de lo otro que metemos al cuerpo, ¿no? Exacto, qué importante lo que estás diciendo, sí. Y, y bueno, y en ese cuerpo, ese ser que somos, cuerpo, mente, emociones, imaginémoslo como si fuésemos un gran tonel, un gran recipiente, y los insumos, ¿no? Como canillas abiertas. ¿Y cuáles serán esos insumos? Alimento, agua, aire, pensamientos, emociones. Y depende de la calidad de lo que entra, supongamos que es como un agua cristalina, impecable, bueno, entonces ese es el nivel de pureza o impureza que vamos a tener. Y Para si lo cual, fuese si es un agua impecable, tendrían que ser relaciones no tóxicas, ver solo cosas productivas en la pantalla, así, leer cosas productivas, escuchar música clásica, no sé, o música, ¿no? O sea, si ya le metiste un reggaetón, te peleaste con tu pareja, el agüita cristalina, te tocó un narcisista del otro lado, claro, comiste a las apuradas, no llegaste a apagar la luz y te la cortaron, ya el agüita cristalina. y es lo que nos pasa a todos en el día a día, en mayor o menor medida. Y bueno, ¿y cómo gestionamos eso? De pronto, bueno, no tenemos los mejores insumos, pero tenemos la capacidad de depurar también, ¿no? Y de elegir, por lo menos en parte, cuáles son esos insumos y qué canilla vamos a cerrar también. A esta canilla, esta canilla ya la cierro y no se abre más. Entonces, también ahí está, podemos abrir las compuertas de drenaje y depurar mente, cuerpo y emociones, ¿no? Y a los intestinos también podemos limpiar nuestros antepasados, se hacían enemas, purgas, se desparasitaban. Hoy estamos en el horno con toda la contaminación, alimentación moderna y demás, y nunca un service al intestino. Entonces, bueno, también es para pensarlo, ¿no? Poder intervenir en lo que ingresa y poder también poner un poco de intervención en lo que egresa. Y Bien. bueno, En esta era en que la meditación está tan difundida y el coaching y hay 100.000 disciplinas holísticas, ¿por qué vivimos la era de mayor ansiedad y depresión? Porque digo, las estadísticas dicen que es una de las eras de los tiempos en donde hay casos de ansiedad y depresión más elevados, o sea, mayor cantidad de casos. ¿Qué es lo que está pasando? Y eso que la meditación y el coaching y todo está súper difundido y cualquiera tiene acceso hoy a un video de YouTube motivacional. Sin embargo, eso no lo había antes, pero lo hay hoy, y sin embargo, hoy vivimos en una era, una crisis de ansiedad y depresión, y los medicamentos, los psicofármacos, ¿no? Están en topes de venta hoy en día. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu opinión? sí, bueno, yo también me hago las mismas preguntas. Tenemos muchas herramientas para gestionar el estrés y a la vez estamos inmersos en un mar de estrés y de estímulos. Y ahí también tiene que ver, o sea, tenemos la tecnología que, y sobre todo las pantallas, las computadoras, celulares y demás, que supuestamente nos resuelven, nos facilitan, sí, en un punto, facilitan la comunicación, pero a la vez estamos más incomunicados, creo, que en muchos siglos, o que nunca. ¿Qué pasa también? La exposición a las pantallas genera ciertos químicos, ¿no? Tenemos los químicos del bienestar, la oxitocina, la dopamina, la serotonina, las endorfinas, y cada uno tiene sus funciones, ¿sí? Y se liberan en su justa medida. Ahora, hablando de la dopamina, ¿no? Que participa dentro del sistema de recompensa cerebral,
y no me quiero poner muy en técnica en este momento, pero el sistema de recompensa cerebral es un sistema que se activa ante un desafío motivador, nos lleva a concretar metas y a sentir el placer final al haber alcanzado un resultado. Bueno, ¿qué pasa? Este sistema de recompensa está siendo alterado desde los más pequeños hasta los más grandes porque esa exposición a las pantallas, primero que ya el estímulo de la luz azul de las pantallas nos alteran a nivel neurotransmisores. Y además, el apretar el botoncito y cuando, no sé, cuando la persona obtiene un me gusta, un comentario, bueno, todo esto va directo al centro de recompensa, así como algunos alimentos que tienen mucho contenido de azúcar y grasa, y todos estos alimentos ultraprocesados, y este circuito se va afectando, se va alterando, ¿sí? Es como, el sistema de búsqueda sería como un celular con los auriculares conectados. Bueno, se van, se genera placer, ¿no? En las distintas áreas del cerebro que están activas para tal fin, y de pronto hagamos de cuenta que el celular se queda sin dopamina, ¿no? Haciendo la analogía con el celular, que es algo, un ejemplo muy accesible para todos, y se congela, y necesita activar su sensación de placer con distintas sustancias químicas y con ciertos alimentos. Entonces se produce un círculo retroactivo, ¿y qué sucede? Necesitamos cada vez más ese estímulo de dopamina inmediata, apretar el botoncito, obtener, o sea, baja la tolerancia a la frustración porque necesitamos obtener una recompensa inmediata, y si no, será a través de la comida, y es como un círculo vicioso. Y a la vez se altera el intestino y se alteran todas las bacterias, nuestro ecosistema bacteriano, microbiano interior. Esa es una pregunta. ¿Qué pasa? Porque yo puedo verlo, hasta notarlo en mi cuerpo. Cuando uno anda nervioso, como decimos en Argentina, o ansioso, ¿no? Con un estrés, ¿qué va pasando ahí abajo? ¿Qué va pasando en la flora intestinal? ¿Hay algún estudio que nos puedas comentar de esto? Sí, por supuesto. Es un ida y vuelta, ¿sí? Ujú, Eh, ujú, Cuando estamos expuestos a ansiedad y a estrés, ujú. la permeabilidad intestinal aumenta. Cuando aumenta la permeabilidad intestinal, van a ingresar bacterias que no deberían ingresar a nuestro torrente sanguíneo. Entonces se produce una liberación de ciertas sustancias que son inflamatorias. Y esa inflamación va a facilitar o va a potenciar ese estado de ansiedad o el estado de depresión, porque y se van incrementando las bacterias intestinales patógenas, también en la medida en que la persona busca, a través de ciertos alimentos que no son precisamente saludables, con mucho azúcar, refinados, despojados de nutrientes, con aditivos y demás, bueno, también dime qué comes y te diré qué bacterias tienes. Entonces va a cambiar más sustancialmente la microbiota. Entonces el estrés causa, como decía, una modificación de la barrera intestinal, el intestino se vuelve más poroso, más permeable, se hacen como zonas de pasaje que no debieran estar. Normalmente el intestino es una barrera inteligente que en condiciones saludables deja pasar algunas sustancias y otras no, y bueno, se abren, se traslocan esas bacterias y van a generar un estado de inflamación. Además, depende del tipo de bacteria que tengamos, el tipo de neurotransmisores que van a predominar. Hay bacterias que nos facilitan la producción de neurotransmisores que nos relajan. ¿Sí? Puedo mencionar después algunas, Fabricio, no quiero complicarlo ahora, Dale. pero puedo mencionar algunas. Que producen, por ejemplo, más GABA o más serotonina, que es un químico, un ¿De neurotransmisor la del felicidad? bienestar, antidepresivo. Claro, Justamente cuando dan claro. antidepresivo a alguna persona, dan, por ejemplo, fármacos que aumentan la disponibilidad de la serotonina. Pero, ¿qué está pasando? Que esta persona
necesita serotonina, tiene poca serotonina, el 90% de la serotonina se produce en el intestino. Y tiene mucho que ver acá el tipo de bacterias que habitan en nuestro intestino. Bueno, menciono bacterias porque son la mayoría, también hay otros microorganismos. Y si estamos sometidos a estrés, se incrementa el cortisol, se incrementa la hormona ACTH, se incrementa la adrenalina, que esto sostenido en el tiempo nos va a producir muchísima desregulación y todo como una especie de círculo vicioso, ¿no? En donde van a aparecer síntomas físicos, donde van a aparecer síntomas emocionales, donde va a aparecer desregulación en la parte alimentaria, también búsqueda del placer a través de estos alimentos que nos proporcionan, bueno, el carbohidrato, la glucosa inmediata, y Es así. la típica de si estoy deprimido me bajo medio kilo de helado, ¿no? Una cosa así. Claro, exactamente. Y siento el placer momentáneo porque, bueno, no sé, el azúcar mismo me produce un subidón, pero que después viene de nuevo la bajada y viene la necesidad de volver a encontrar estímulos para sentirme mejor. Entonces, ¿cómo hago para salirme de ese círculo vicioso? Eh, bueno, justamente, hay algunos probióticos, o sea, vamos a definir qué es probiótico, ¿sí? Los probióticos son bacterias benéficas que se dan a ciertas concentraciones, porque a diferencia de un fermentado, de un alimento fermentado, el probiótico que se compra ya como tal, tiene cepas determinadas, bien especificadas, y que cuando se administran confieren beneficios para la salud física y la salud mental, y ahí cambia el término de probiótico, ahora se le llama psicobiótico, que sería lo mismo, una bacteria viva que cuando se administra en las cantidades adecuadas va a conferir beneficios para la salud mental. Esto abre un enorme panorama dentro de lo que son las terapéuticas, ¿no? Porque sí se han hecho muchísimos estudios, sobre todo en animales, en ratones, a los que les inducen estrés, por ejemplo, y van realizando distintas pruebas de comportamiento, o los despojan de bacterias. Entonces, cuanto más se pierde, cuanto más, menos diversidad bacteriana hay, porque nosotros tenemos entre 500 y 1000 especies de bacterias, pero cuando tenemos una microbiota sana, pero en muchas situaciones esas especies van disminuyendo, entonces puede haber un sobrecrecimiento de algunas bacterias que son patógenas, indeseables, que tienen efectos negativos, y a la vez puede haber una pérdida de la diversidad, tenemos muchas menos especies de las que debiéramos tener. Y en personas con depresión se ha visto que hay una pérdida de la diversidad bacteriana importante, así como, o sea, es como que los microbios también en nuestro cerebro, ¿no? El eje intestino, microbiota, cerebro, nos va condicionando de acuerdo al tipo de microorganismo que tengamos y a la cantidad, así como pierden la relación entre ellos y la diversidad se pierde, bueno, la persona con depresión también bloquea enormemente su contacto con los demás y reduce el contacto a muy pocas personas. Bueno, también se ve en autismo una pérdida de la diversidad, además del sobrecrecimiento de algunas bacterias que son patógenas. Y lo interesante también que se ha descubierto es que hay bacterias que habitan en el colon que producen gases, ¿sí? Como el amoníaco, el sulfuro de hidrógeno, que son gasotransmisores. O sea, ahora no solo se habla de neurotransmisores, sino también de gasotransmisores Wow. que van a producir estados de Es la embotamiento. inteligencia de nuestros gases. O sea, claro, esto que creíamos que, claro, el tubo digestivo, una cosa inerte, un tubo por donde pasa el alimento y bueno, se digiere y se absorbe. No, tiene muchísimas funciones. Y dime qué tienes qué tipo de alimento, qué tipo de bacterias, qué tipo de hongos, qué tipo de parásitos. Y gases tienes adentro y te diré, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué vas a tender a pensar y a sentir? Por los parásitos también nos
nos alteran, pueden Tal cual. producir ansiedad, irritabilidad, condicionamiento mental, sí. Nos- Nosotros, ahora que te voy escuchando y a medida que van surgiendo tantos estudios, deberíamos pensar no en el término de yo, sino en el término de nosotros. ¿Cómo estás tú? Y nosotros hoy estamos tristes, ¿no? Porque, por ejemplo, son todos estos microorganismos pensando al mismo tiempo y sintiendo al mismo tiempo, que dan como una configuración de estado de ánimo, de emocionalidad, de conducta, ¿no? Digo, Tal cual, es, mira, esto es algo, por ejemplo, es casi John soberbio Cryer, decir yo. sí, Si sí, si la carga genética que aportan los microorganismos es enorme y toda la información que hay detrás de eso, ¿no? Qué interesante, porque interesante, somos sí. nosotros. Mm, Sabes que John Cryer, un neurocientífico de Irlanda, dice que los microbios pueden tener sus propias razones evolutivas para comunicarse con nosotros. ¿No? tal Esto cual. que estás diciendo. Bueno, sí que somos nosotros y los microbios que nos habitan, sí. Ah, y Sí, además que están intentando sobrevivir, o sea que incluso el más nocivo para nosotros está intentando sobrevivir. O sea, ¿no? A costa de otros tal vez que están más débiles, ¿no? Esto del balance, de la microbiota, es tan interesante. A ver, ¿y por qué? ¿Hay algún porqué que se pueda decir así eh, más avalado que uno, ¿por qué ante el estrés uno busca comer comida chatarra, ¿no? Que con la tendencia, ¿no? Como el dulce o el carbohidrato, o me clavo, no sé, me como media docena de facturas, o voy a la pizza, me llama, me tienta el helado, ¿no? Pareciera que cuando estamos bajo estrés, bajo ansiedad o depresión, a alguna gente se le cierra el estómago. Eso también sí, existe, ¿no? Tampoco sé por qué, pero muchas otras personas van como a la comida chatarra, lo cual, como tú dices, genera inflamación, lo cual genera mayor estado depresivo o mayor estado ansioso, porque cuando hay inflamación el sistema no funciona igual, sí, digamos, entra como en una suerte de estado de alerta, ¿verdad? La inflamación nos sí. empuja a una especie de estado de supervivencia, o estoy mal. Sí, no, tal cual. Y es un círculo vicioso. Y el poder reconocerlo, percibirlo, nos permite el primer gran paso, que es tomar conciencia, ¿no? Y cuando miramos dónde está el problema, bueno, ahí podemos encontrar distintos recursos para la solución. Eh, sí, es más, cuando por ejemplo la persona está en un estado de mucho estrés, se libera, como decía, adrenalina y cortisol. Y esas son hormonas hiperglucemiantes, elevan la glucosa en sangre. Y cuando se eleva mucho la glucosa en sangre, tiene que venir una hormona del páncreas, que la mayoría ha escuchado hablar, que es la insulina. La insulina hace que todo ese azúcar de más, esa glucosa de más, entre a la célula. Pero cuando esto sucede, lo, no sé, todos los días, los 365 días del año, en distintos momentos del día, bueno, ya la demanda de insulina es enorme, se genera lo que se conoce como insulinoresistencia, que hoy mucha gente la padece, ¿no? Y eh, la insulina termina en exceso, termina generando mucha inflamación, es el estado básico inflamatorio que va a propiciar todo tipo de enfermedades crónicas, ¿no? Y a la vez vamos y comemos. Porque bueno, también si se produce esa subida grande de glucosa, después de golpe, cuando está la insulina resistencia, se desestabiliza la secreción de insulina, se libera mucha insulina, baja de golpe la glucosa, entramos en la persona entra en hipoglucemia, o sea, baja mucho y El bajón, ahí nos el pega el bajón. bajón y la hipoglucemia es peligro de muerte. Entonces, directo a comer qué? Dulces, harinas, carbohidratos a full, de vuelta, entramos en ese círculo y así sucesivamente. Y se empiezan a gastar micronutrientes que no están precisamente en la alimentación moderna, vitaminas, minerales, oligoelementos, y más se desestabiliza el sistema.
pero, y hay como una especie de hambre crónico, a veces ese hambre es de micronutrientes, necesitan buscar, Claro, encontrar las vitaminas, los minerales que hemos perdido, pero va la persona directo a lo macro, los carbohidratos, las grasas, y no de las mejores, las proteínas, y así, bueno, ¿y qué pasa? Dime qué comes y te diré qué bacterias tienes. Entonces, una alimentación típica, alta en hidratos de carbono y alta en grasa, configura un determinado ecosistema microbiano que justamente genera los neurotransmisores que tenemos que evitar, ¿no? Las sustancias que nos inflaman, nos alteran metabólicamente y continúa el ciclo vicioso, porque además crecen hongos como la cándida, por ejemplo, que piden más dulce, crecen parásitos que también nos condicionan en las elecciones alimentarias. Entonces, bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos para salirnos un poco de todo esto? Y bueno, es muy, muy interesante. Gra, ¿cuáles son las formas que las personas tenemos para darnos cuenta si estamos inflamados? Si estamos en un proceso inflamatorio. ¿Me podrías decir alguno? Yo, por ejemplo, a ver, no sé si hago bien. Yo, por lo general, cuando estoy bien, vengo derechito, tranquilo, meditando, y todo, a mí se me ven las venas de los brazos, se me notan. Cuando yo ya estoy estresado, comí mal, dormí poco, a mí ya no se me notan, como si retuviera líquido mi brazo, pero yo no sé si es muy chungano esto, no, pero me miro eso y entonces me hago la pregunta, bueno, ¿qué vos me sos está muy observador. pasando? ¿Qué me está pasando? ¿En dónde me estoy estresando? ¿No? O sea, me hago la pregunta de en qué me desvié, ¿no? O en qué estrés estoy cargando, o en qué pensamiento, o en qué problema puedo estar transitando. Pero bueno, ¿qué otros, o qué, si estoy bien? Claro, está muy bueno lo que decís, porque de pronto podemos escuchar a alguien que dice, pero no, yo, inflamación, sí, mis análisis están bárbaros. Bueno, hay que ver los análisis de rutina. ¿Qué llamamos análisis de rutina? ¿Cuál es la rutina del siglo XXI y cuál hubiese sido la del siglo XIX? Por ahí es un análisis de Sí. rutina del siglo XIX con 5 o 6 parámetros. Entonces, en análisis nos podemos dar cuenta en un laboratorio de marcadores de inflamación, pero a ver, ¿cómo nos damos cuenta nosotros? Este ejemplo que diste está perfecto. Puede haber embotamiento, niebla mental, dolores de cabeza, puede haber trastornos del sueño, dolores musculares, sí, contracturas, bueno, síntomas digestivos también, distensión abdominal, gases, boca seca o boca pastosa o lengua saburral, lengua blanquecina, mal aliento. Bueno, hay medio de retención de líquido, sí. Entonces, Bien. cansancio de piernas, síndrome de piernas inquietas también, dificultad para concentrarse, bueno, muchos síntomas que nos hacen sentir que no estamos en ese estado de bienestar. Bien, y ahí cabría la pregunta de ¿qué he hecho, no? O sea, ¿qué me está pasando? O qué estoy transitando? ¿O en qué me estoy preocupando de más? ¿O en qué me estoy proyectando al futuro? ¿O en qué me he quedado atado a algo del pasado, ¿no? En esto de la depresión o la melancolía o la angustia y la ansiedad, ¿no? Que se proyecta al futuro, ¿no? Una viene como, como una mochila que arrastró el pasado o algo no cerró en el pasado y el otro como que mira mucho al futuro, ¿no? En estos dos trastornos. Pero además también en qué me he desviado de la comida. Digo, volvemos a ver en qué lugar se me desajustó el ecosistema, el balance propio que derivó en esta inflamación. Eso cabría la pregunta, ¿no? Sería una autoindagación o una autoobservación. Sí, totalmente. Y lo bueno es que al poder verlo, darnos cuenta, eh, hay muchas, este ovillo todo enredado, enmarañado, tiene muchas puntitas por donde podemos, ¿no?, desentramar, desenmarañar y armar algo más prolijo. Entonces, si empezamos por algunos cambios alimentarios, no
hace falta mirar la punta de la montaña y decir, ay, estoy acá en el inframundo de la comida chatarra y esto está tan lejos para mí que mejor me quedo donde estaba. No, si podemos hacer paso a paso pequeños cambios, hacer la diferencia una semana tras otra entre lo que comía y lo que elijo comer hoy, ya es un paso. ¿Qué tipo de ingredientes voy a utilizar? Porque puedo seguir comiendo, bueno, si todavía estoy muy deseoso de dulces o deseosa de dulces, bueno, podemos incorporar dulces sanos, va a ser mucho mejor frutas, hasta dátiles, que son bien dulces, y no quizás un alfajor del kiosco, ¿no? Entonces, está bien, va a venir quien diga, ay, no, pero los carbohidratos en exceso, bueno, pero la persona estaba comiéndose 3 alfajores al hilo y ahora se come una bolsa de dátiles, bueno, ya es un cambio, cambió la calidad del ingrediente un montón. Entonces, y así, Le bueno, contaba, claro, ¿cómo hago para cortar ahora los dulces? Bueno, la semana que viene me ocupo de esto, y así paso a paso. Bueno, también hacer ayunos intermitentes, esto ya de acuerdo a lo que indique cada uno, cada profesional, pero a ver, no hace falta tampoco volverse loco con el tema del ayuno. No, tenemos que tener claro que esto de comer 5 o 6 comidas diarias es una locura. Y no estamos preparados para eso. Nuestros antepasados no se la pasaban comiendo. Imagínate los antepasados del Paleolítico, desayuno, almuerzo, merienda, cena y con colación. y cada 3 horas, no te Claro, vayas a saltear ninguna. claro. Y de hecho, cada vez que comemos algo de neuroinflamación se produce. Entonces, para evitar esa neuroinflamación, mejor que sean 2 o 3 comidas diarias. Si veníamos de 6, bueno, pasemos a 4, bajemos a 4. Y si hacíamos 4 o 5, 4. probemos comer 3. Entonces, así vamos haciendo un camino, por supuesto. Y bueno, y empezamos a tomar probióticos también, ¿no? Yo siempre les Eso te recomiendo, iba a preguntar. sí, Te iba a preguntar, solamente a ver, yo lo veo así. Tenemos un conjunto de bichitos o microorganismos en el intestino. Yo voy a decir bichitos para sí, la gente, me gusta, me con gusta. peras y manzanas. Un montón de bichitos ahí en el intestino, en todo el cuerpo en general, que están en una relación permanente conmigo mismo, ¿no? Y con lo que ingiero, con lo que como. ¿Bien? Entonces ya se acostumbramos, nos hemos acostumbrado todos. Es decir, yo como esto y los bichitos se acostumbraron, yo me acostumbré a los bichitos y como estos. ¿Sí? Hola, Martita querida. Bien, hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Sí, Pero de pronto me doy cuenta que esta relación no va bien porque lo que como genera bichitos, estos bichitos me generan un estado de ánimo que no me gusta, no me siento bien, y por ende empiezo a cambiar la alimentación. ¿Para qué? Para mejorar estos psicobióticos, es decir, para que me aumenten los bichitos en el organismo que me van a traer señales positivas en el cerebro. Serotonina, GABA, todo lo que nos dijiste. ¿Bien? sí. Entonces, cuando yo cambio la alimentación, ¿aparecen los bichitos buenos o hay que repoblarlos? ¿Me entendés? Es decir, porque digo, si no estaban antes, ¿vienen de algún modo o estaban bajitos y sube la cantidad? ¿O tengo que repoblar como quien en el jardín quiere plantar unas plantitas nuevas, ¿no? ¿Cómo es? Bueno. Qué bueno, sí. Depende del tipo de alimento que consumimos, van a proliferar determinadas cepas de bacterias. A ver, ¿cómo se configura la microbiota? Desde el nacimiento. Ya es muy diferente el panorama si nació por parto normal o cesárea. Si la alimentación fue teta exclusiva Pecho. o, claro, o fue con fórmula o mixta y toda la comida que se consumió después Se del te silenció. alimento y los tratamientos que se hicieron antibióticos, por ejemplo, y demás. Entonces, pero esa microbiota que heredamos, la del nacimiento y de los primeros 1000 días de vida, es una huella digital única que después se puede moldear en parte, pero la impronta está. Siempre que hacemos cambios alimentarios, vamos a ir modulando la microbiota. Van a crecer otros bichitos, van a decrecer
los que ya no le estamos dando de comer, si la Espera, alimentación... espera. Entonces, me estás diciendo que hay un temperamento. El temperamento es la personalidad heredada desde el nacimiento, ¿no? El temperamento, como esta idea psicológica, es no la parte de nuestra historia y evolución, sino la parte que ya viene con nosotros. Es decir, hay un temperamento que viene a raíz de la configuración de bichitos que Sí, tenemos al nacer. sí, ¡Wow! la capacidad de tolerar el estrés también, por supuesto, ¿sí? ¡Wow! ¡Qué Sí. interesante! Y entonces, esta huella o impronta de la configuración de microorganismos que vienen al nacer, ¿se puede cambiar o entonces ya es permanente? Bien. Ahí Martita dice, por eso los niños que nacen por cesárea se enferman más, afecciones respiratorias y demás. Sí, o sea, no es que está todo perdido cuando venimos con estos tropiezos iniciales de la microbiota, pero hay que remontarlo, ¿no? Y Hay hay que que remontar. modular una microbiota sobre esa base que es la gran huella digital que vamos a tener. Pero claro que se puede. Lo que pasa es que también las culturas ancestrales todas consumían muchísimos fermentados, dependiendo del país, de la cultura. Algunos tenían una alimentación con 60-70% predominio de alimentos fermentados. Más cuando no había heladera para conservar, entonces la manera de conservarlo era a través de la fermentación, como el chucrut, por ejemplo. Hay que ir a ver a Gladys de Martita. Bueno, y la cuestión es que esa práctica milenaria se perdió. Ahora la hemos recuperado, ¿no? Venimos con los nuevos conocimientos tratando desde este paradigma de incorporar fermentados en casa, chucrut, kéfir, kombucha. Mira, el lactobacillus kéfiranocenis, que tiene el kéfir, nos ayuda a producir serotonina, ¿En que serio? habíamos dicho que es un neurotransmisor antidepresivo, por ejemplo. Entonces, todos estos Qué preparados, estos interesante. fermentados, es introducir bacterias desde los niños pequeños, lo pueden consumir, ¿sí? En Okay. adelante. Y, Y y acá sí, viene la pregunta, ¿y no se puede armar un desbalance porque estoy consumiendo mucho de una bacteria particular? bueno, Por ejemplo, el kéfir, o es muy la verdad, difícil desbalancearlo. bueno, cuando la persona ya viene con muchos desajustes en su microbiota, consumir mucho fermentado, tomarse 3 vasos de kéfir puede ser detonante. A mí no me gusta tampoco dejar como una sensación de mucha prevención, cuidado con los fermentados. Sí, por supuesto, tenemos que tener ciertas precauciones, pero en general suelen ser un gran aporte en la alimentación probiótica cotidiana, salvo que haya casos, por ejemplo, hoy tengo muchos casos de SIBO, bueno, tenemos también en común sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, en donde, bueno, ciertas situaciones en donde no conviene introducir tantas bacterias y de una fermentación que no es controlada. Así que está muy buena tu pregunta, Fabricio, porque ahí lo ideal es consumir una cepa probiótica por vez, o sea, están los probióticos multicepa, que tienen muchos lactobacilos, bifidobacterias, pero también están los de cepa única, ¿no? Por ejemplo, los que tienen Bifidobacterium longum. Hay uno que se llama Bifidobalance, por ejemplo, entre otros, pero el Bifidobacterium longum aumenta la producción de GABA, que es un neurotransmisor inhibitorio que nos relaja, ¿sí? También Ese, Lactobacillus plantarum ese para la ansiedad va bien, va bien, el Lactobacillus porque plantarum relaja. también, Ujú. ¿sí? Para que produce GABA y serotonina, ideal para la ansiedad también, ¿sí? Bueno, en general muchas cepas de lactobacillus y bifidobacterias contribuyen, pero lo ideal es tomar de a una cepa y después se puede ir rotando, se puede ir cambiando, ¿no? Un par de meses uno, otro par de meses otro, sí. O sea que sí está bueno acompañar el cambio de alimentación con repoblar de las bacterias que yo quiero para el bienestar, esto que como empezó la charla, para bienestar en la vida, eso es la recomendación. Porque Sí. si no se repoblarían pero de forma muy lenta o ni siquiera, o puede que una ni siquiera Claro, crezca. por ejemplo, los vegetales en su microbiota, el repollo tiene mucho lactobacilo, por ejemplo, ¿Sí? y por eso produce
cuando lo ponemos a fermentar se genera el chucrut, porque esos lactobacilos crecen, proliferan y hacen el alimento fermentado. O sea que sí vamos a incorporar, y si el alimento, la verdura, ha estado en contacto con la tierra es la principal fuente también de probióticos. Pero bueno, hablamos de vegetales orgánicos, los agroquímicos presentes en los vegetales que se consumen habitualmente también dañan la microbiota. Entonces, bueno, eso a tener en cuenta. La huertita en casa sería ideal. Cuando antes el ser humano cortaba, no sé, el rabanito de la huerta y se lo comía con tierra y todo. Ay, imagínate. Ahí metía de todo. Hay un documental que se llama, lo recomiendo, de Gut, el intestino, el vientre, está en Gaia, en la plataforma Gaia. Es muy lindo el documental, porque muestra cómo The Gut se escribe G-U-T. Participa Natasha Campbell, que es la creadora de la dieta GAPS, es la psiquiatra cuyo hijo tuvo autismo y revirtió el diagnóstico de autismo y creó la dieta GAPS, Natasha Campbell. Bueno, ella participa en el documental, por ejemplo. Miren la importancia psicológica y psiquiátrica que tienen estas nuevas técnicas a través de la microbiota, ¿no? Revertir un diagnóstico de autismo. O sea, wow. Muy interesante, muy interesante. Tenía otra pregunta, no quiero que se me vaya. Entonces, para acompañar, dijimos que conviene repoblar. Ahí preguntaban también, ¿el Bacillus subtilis puede tomarlo todas las personas o con SIBO no se recomienda? Creo que con SIBO no se recomienda meter más nada de nada, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no? Si hay mucha SIBO que se manifiesta por distensión, flatulencias, eructos, síntomas digestivos. ¿Podrías decir lo que es SIBO para el que no sabe? Sí, sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Hay distintos tipos. En ese caso, el SIBO clásico, hay varios, no voy a entrar en eso, pero el clásico tiene muchas bacterias productoras de hidrógeno que pueden ser de los buenos, ¿no? Lactobacilos. Pero por eso, hasta que se regula la persona, no le damos lactobacilos. Y el Bacillus subtilis, que acá en Argentina y en otros países se conoce como como Kyohin se conoce, sí se puede en general dar en SIBO, pero siempre consultar. La enterogermina es el Bacillus clausi. Los bacilos esporulados son bastante tranquilos, o sea, los suelen poder consumir las personas que tienen mucho desajuste interno, una revolución de bacterias adentro. Bueno, estos sí en general se pueden consumir. Los bacilos. Sí. Los bacilos esporulados, como el Bacillus subtilis, que es el Kyohin, y la enterogermina, que es el Bacillus clausi. Pregunta, si estoy consigo muy desbalanceado, ya mi microbiota es un caos, mi vida es un caos, entonces mi microbiota es un caos, mi comida es un caos, ¿no? Entonces, tengo todo el sistema en caos. Y quiero limpiarme y arrancar. ¿Existe como una especie de protocolo de reseteo? Es decir, a ver, matemos lo que está y repoblemos, es como decir, pasá el arado en el campo y poné las plantitas que querés, porque ya esto se descontroló de yuyo. ¿Existe algo así? Sí, hay algo que utilizo, como para mí es un recurso enorme. Vamos, me van a acompañar ahora el gabinete de hidroterapia colónica. Qué lindo, estamos caminando por el consultorio de Gra. Esta entrevista tiene de todo. Acá tengo mi gabinete de hidroterapia colónica. ¿Sí? Acá en esta camilla se realiza, a ver si se ve, la hidroterapia colónica. El paciente se recuesta este lado, ¿sí? Y en la bacha caen todos los residuos. Entra agua por una canulita durante más o menos 45 minutos, entran y salen 45-50 litros. Entran y salen, ¿sí? Permanentemente. Es como un enema más profunda y más sofisticada, que dura casi una hora, y en donde el paciente ¿Con alguna sustancia o solo agua? Yo utilizo con agua purificada, a veces le pongo plata coloidal, ahí aprovecho para poner muchos recursos. Para sembrar. Manzanilla y congorosa para desinflamar, se puede usar también agua ozonizada,
Se puede hacer una instilación de probióticos al final también, pero es agua tibia, templada, purificada. Entra y sale en el transcurso de 45 minutos y lo ideal es hacer 3 sesiones seguidas, 3 días seguidos o pasando un día, y esto es un reset enorme, ¿sí? Porque se eliminan, acá tienen una pantalla, porque tengo las cañerías abajo son transparentes, entonces la persona puede ver lo que está eliminando. Y a veces se ven los parásitos también. Entonces imagínate, sacás tanta carga tóxica, ¿no? Y claro. queda el colon liberado. Es un antes después. Yo también me hago hidroterapia colónica cada tanto, ya no 3 sesiones, me hago una, como mucho 2. Y yo siempre digo, vengo a limpiar el segundo cerebro. Claro. Realmente el estado de bienestar, de lucidez que se genera posterior es bárbaro. Es un procedimiento inocuo, si bien es ligeramente invasivo, y bueno, tiene múltiples beneficios. También alivia Dice el hígado, dice Lore Blue, sí. ¿Acaba con el SIBO la hidroterapia? ¿Qué hago yo para tratar el SIBO? ¿No? Que antes quizás el 70% de los diagnósticos de colon irritable eran en realidad SIBO, ¿no? Sobrecrecimiento bacteriano. El tratamiento dentro de lo que es estas terapias específicas sí incluye hidroterapia colónica, pero primero, bueno, la base de la alimentación, homeopatía, todo lo que dije que ya hago, y aceites esenciales medicinales. Hago preparar generalmente una mezcla de distintos aceites, por ejemplo, puede ser orégano, palma rosa, palo de jojoba. Estaba pensando justo en el orégano, porque sé que el orégano es muy desinfectante, ¿no? Sí, y lo que sí también no hay que usarlo durante tiempo prolongado, porque ahora lo que estoy escuchando, y por ahí he recibido algunos pacientes que venían de otros tratamientos y lo venían tomando por tiempo prolongado. No es así, el orégano tiene un tiempo de uso y además yo lo mezclo cuando lo uso con romero verbenona para proteger el hígado, porque el orégano es fuerte para el hígado y a dosis altas y durante tiempo prolongado puede ser tóxico para el hígado. Entonces está bueno mezclarlo con romero, que protege el hígado. Siempre busco así el efecto de las plantas medicinales sinérgico. Bueno, cuestión es que doy los aceites esenciales, por ejemplo, doy una semana para tomar aceititos con efecto antimicrobiano importante, pero que no barren, o sea, no son tan nocivos, no son nocivos para la microbiota, tienen como un poder más selectivo, ¿no? De matar los patógenos. Y depende de qué aceite también. Entonces, toma el paciente una semana sí, una semana no, así durante varias semanas intercaladas, y al final del segundo, tercero, cuarto ciclo indico hidroterapia colónica. Entonces, imagínate. Y después los probióticos específicos. Eso es lo que más efectivo me resulta para el SIBO. Perfecto. O sea, que haces como una especie de limpieza del caño de escape, digamos. Para que todas las impurezas que estén pegadas se vayan, hasta parásitos, todo esto que decís, ¿no? Lo importante. Bueno, aquí dicen el orégano oil en el protocolo de Ludwig se toma, es Vane, hola Vane, se toman 2 semanas sí y 2 semanas no. Bueno, hay diferentes protocolos. A mí me gusta siempre individualizar, ¿no? Porque también no generalizar. Por ejemplo, el orégano en personas hipertensas no conviene, pero hay otros aceites que no van a elevar la presión arterial y que de pronto van a tener ciertos efectos que estoy buscando. Entonces siempre lo mejor es ver qué le conviene tomar a cada persona. Y eso sí, tomen aceites esenciales que sean que contengan la cromatografía, o sea, que estén bien estandarizados, sepan lo que es. Claro, porque no todo aceite esencial es puro y no todo se puede tomar. Yo recomiendo los de Pranarom, Dr. Papas o doTERRA. Ok. Preguntan, Vane también pregunta, ¿la ozonoterapia también funciona? No sé si tiene que ver con la microbiota.
quizás sea por lo de la microbiota, no es algo tan específico dentro de, hasta donde yo sé. eh, Sí está buena la ozonoterapia para otro tipo de patologías, pero no es algo que yo vaya a indicar, por ejemplo, para un paciente con trastornos de la microbiota, con trastornos con SIBO, más bien voy por otro lado. Ok. Como para cerrar, contanos cuáles son los bichitos beneficiosos para justamente mejorar el bienestar. Que nos eleven la serotonina, que nos relajen, que eleven GABA. ¿Cuáles serían esos psicobióticos que nos pueden mejorar el estado de ánimo diario? Y también me gustaría cuál sería y cómo alimentarnos para que se mantengan en el tiempo, ¿no? Porque no solo es poblarlos o conseguirlos o tenerlos, sino también darles de comer. ¿Qué quieren comer esos bichitos Claro. buenos? Dale de comer lo que ellos necesitan, sí. Exacto, exacto. Y acá, bueno, es muy importante una dieta, una alimentación saludable, variada, para poner un ejemplo que a todos nos resulte más familiar, una dieta más tipo mediterránea, en Ok, donde haya abundancia de vegetales, frutas también, siempre priorizar las frutas menos dulces, fibras, pero las fibras contenidas en esos vegetales, en los granos enteros, en los granos integrales, poca carne, eh, poca realmente, no más, anti-argentino, la recomendación. claro, que sea de animales pastoriles, preferentemente carne blanca, carne Ok, de ave, y yo diría no más de 2 o 3 veces por semana, por lo menos háganlo día por medio, un día sí, un día no, un día sí, un día no, pescado, adaptado a los argentinos. Pescado también, o sea, lo vamos a incluir dentro de la categoría carne, por ahí puede ser merluza, broto, lamero, estos pescados que estén menos contaminados, porque claro, antes era más sano comer pescado, después carne de ave y después carne roja, pero eso. dado que de dónde provienen los pescados, los contaminados que están, bueno, lamentablemente ahora no se ha hecho un alimento de lo más saludable, pero dentro de estos podemos elegir los pescados más pequeños, porque por ejemplo el atún es un pez grande que come otros peces más pequeños y se produce la bioacumulación. Supongamos que el mar tiene 100 de mercurio, por decir. El pez chiquitito acumuló 200, el mediano 500 y viene el atún y se come esto y acumula 2000. Entonces, Claro. claro, entonces siempre peces más pequeños, que se hayan respetado la cadena de frío, que no salmón, ¿Cuáles por son los ejemplo. pequeños? Bueno, esto merluza, por ejemplo, o sea, dentro de lo que uno consigue habitualmente, ¿no? Me refiero no a los peces más Grandes. grandes. Claro. Bueno, carne de aves pastoril también, porque el pollo, si alimentado con alimento balanceado y durante 2 meses para que termine de ser gigante y lo puedan vender para el consumo humano, es una locura y todas esas toxinas se come la persona que lo come el pollo. Entonces, también procurar que sea un pollo criado naturalmente. Bueno, y las carnes rojas también, que sean de vacas que se alimenten de pasto y demás, y no por feedlot. Esas precauciones habría que tener con todos, con las verduras también, o sea, empezar a ser más consciente, comer, es una nutrición evolutiva, comer comida real, comida de verdad, y lo menos retocado, industrializado posible. Está Eso bien, pero tendría. alguien te podría decir, bueno, pero las harinas es comida de verdad. Claro. Muy bien, me mataste. Lo- Este, claro. sí. Eh, Entonces, a ver, tratando de que sean vegetales, crudos, preferentemente, claro. Y realmente, a ver, no somos granívoros, o sea, empezamos a comer granos granívoros, me encanta eso. hace No somos 2000, granívoros, claro, las chicos. aves son granívoras, van y pican, Claro. somos granívoros. Hemos Ok, adaptado ok. nuestra alimentación, los granos a Ujú. nuestra alimentación, pero por eso también, bueno, prioricemos lo que no tienen gluten, los integrales, pero
sobre todo una base de, volvemos, vegetales, brotes, germinados, fermentados, algo de frutas, algo de carnes, aceite de oliva, el aceite de coco también, si son lácteos también que provengan de buena fuente, y no tomar leche, evitar tomar leche, pero pueden ser algunos quesos también estacionados, bien preparados, yogur griego, por ejemplo, que también aporta probióticos. Yo no consumo lácteos, no los promuevo, pero bueno, si se consumen, que sean de este tipo de lácteos. Los orientales también desaconsejan los lácteos y los cereales. Aunque comen arroz, desaconsejan otros cereales. A Mirá. ver, Gra, y en esto de los lácteos, hay que no sean de vaca, por ejemplo, que dicen mejor un queso de cabra o porque es una leche diferente. ¿Tiene que ver o no es Sí, tan así? mejor, porque tiene una caseína más suave. La caseína es la proteína de la Ah, leche, sobre todo la leche de vaca, que es muy difícil de digerir, se forma como un pegamento, un engrudo. Es la principal proteína de la leche, al igual que el gluten, la principal proteína del trigo. Los dos tienen esa característica gomosa, como engrudo, que se pegotea. Bueno, y la caseína de la cabra es más suave, es verdad, sí. ok, ok, ok. Bueno, ¿y cuáles serían entonces los psicobióticos, algunos nombres que nos puedas tirar? Lactobacillus brevis, Lactobacillus plantarum, el que dije, Bifidobacterium longum también, eh, ¿qué más? El Lactobacillus odontolithicus, que está en la microbiota de la boca, ¿sí? Eh, en general, a ver, con que apostemos, no nos tenemos que complicar ni ir a buscar ese probiótico importado, difícil de conseguir, porque acá en Argentina la verdad que está bastante difícil, ¿no? Pero ahí con esos nombres yo creo que pueden encontrar, sobre todo el Bifidobacterium longum y el Lactobacillus plantarum. Y de ahí, como vos decías, Fabri, empezar a comer lo que es mejor para nosotros y para nuestra microbiota, para hacer crecer los bichitos. Tal cual, tal cual. Lo importante es la alimentación que le damos. Tengo candidiasis intestinal desde hace más de un año. Recién hace poco he mejorado mis síntomas. ¿En qué momento debo empezar a tomar probióticos? Muy interesante, porque la cándida pareciera que es algo que es como bastante habitual, ¿no? Como que hay mucho de esto, ¿no? De entrada es bueno tomar probióticos cuando hay candidiasis, sobre todo los que tienen lactobacillus. Hablo Com- así en términos compite, generales. compite Eh, sí, con la cándida. sí. Ah, Y bien, bien. sí, hay que, también es muy bueno, bueno, el aporte de ciertas vitaminas, como la vitamina B6, procurar que haya buenos procesos digestivos, favorecer la secreción de bilis, de ácidos biliares, no darle de comer a la cándida le gusta el azúcar, lo dulce, ¿sí? Los carbohidratos Los también. carbohidratos, los carbohidratos a full, entonces hay que hacer una dieta más baja en carbohidratos y cuando se consume que sea con fibra. El aceite de coco no le gusta a la cándida, el aceite de coco y el derivado que es el aceite MCT de triglicéridos de cadena media, tiene, bueno, el ácido caprílico tiene una actividad bactericida y anticándida importante también. Así que bueno, ahí tenemos algunos tips. Qué interesante. Preguntan, ¿qué pasa con las legumbres? Bueno, también, o sea, las legumbres, Poco. poco. Sí hacen sus aportes, tienen prebióticos que alimentan a los probióticos, o sea, que alimentan a las bacterias benéficas, las fibras y de las legumbres, por ejemplo, los galactoligosacáridos y demás. Pero cuando se consumen que tengan muchas horas de remojo, yo recomiendo más de 24 horas, 48 si hay poca tolerancia, por supuesto cambiando el agua de remojo y dejarlas remojando con unos clavitos de olor y un trocito de alga kombu, eso lo hace más digerible. Cambiamos el agua cada tanto, cada 12, 20 horas, se cambia, se renueva y se vuelve a agregar los clavitos y el alga kombu. Y después a servir bien y se tira esa agua de remojo. La lenteja turca, el poroto mun, que es el poroto verde, son más digeribles. Si hay mucha distensión, si hay mucha inflamación, hay que evitar las legumbres hasta que se mejore esa situación.
Bueno, buenísimo. Bueno, ahora nos hemos pasado de la hora, Ay, está súper interesante la nada, charla, te haría 100.000 preguntas más. sí. Vamos a tener que volver Tenemos a que hacer hacer otro video, es otro. muy interesante esto. Pero a ver, la importancia para la psiquis, para la emocionalidad, para el estado de ánimo, para estar en la vida, es como dice Gra, es un circuito, es un círculo. Entonces, yo me siento mal, estoy triste, como mal, más triste me voy a sentir. Y quiero sentirme mejor. Entonces, como me hundo en mayor tristeza, ya ni siquiera quiero cuidarme en la comida, entonces más triste me siento. Y esto se vuelve un circuito que te va hundiendo y hundiendo más, llámese en la tristeza, en el estrés, en la ansiedad. A mí me gustó una vez que escuché que a un especialista que decía, si estás con estrés, si estás con ansiedad, si estás con depresión, ayuná. ¿No? Porque, digo, si vas a comer mal, te vas a hundir más ahí, ¿no? Y si no es ayunar, come bien. O sea, justamente ahí, y comer bien no es andate por el pote de helado, comete ese gustito. Tal vez un pedacito de chocolate negro se podrá, para el pulsito de Claro, dopamina, un poquito. para la producción de Pero, serotonina. claro, pero no los desarreglos, ¿no? No los desarreglos. A ver, cuando hay intensidad emocional, ¿sí? Cuando hay intensidad emocional en terapia, queremos que la persona ayune de su propia emocionalidad, para empezar a pensar claramente y tomar decisiones de salirse de una relación tóxica, de tomar una decisión de trabajo, de elegir bien. Yo creo que el ayuno de emociones implica también un ayuno de alimentación, o al menos una alimentación tan limpia que sea como si estuviera ayunando o como si me estuviera depurando, ¿no? Digo, no sirve una alimentación que hace esto con la insulina y el azúcar y hace esto con la microbiota y que uno pretenda además en este sub y baja de energía, de azúcar y todo, no, pero yo quiero estar claro, sereno, relajado y en paz con la vida. Chicos, a ver, vamos en este cuerpo, o sea, no se puede hacer magia, ¿viste? Y se lo pide al terapeuta, ¿viste? Entonces, nada, me parece que todo tiene que tener sentido, tiene que tener una coherencia. Y bueno, muchas gracias, Gra, por Gracias. todos tus aportes, toda tu sabiduría y el compartir. Ay, gracias. Igualmente, Fabricio. Gracias a Bueno, vos. bueno, Bueno, y a muchas todos gracias. por ¿Sí? habernos escuchado, y bueno, Martita acá con nosotros. Exacto. Sí, Bueno, bueno, gracias por conectarse y gracias Martita, obviamente, por los comentarios. También Vane ahí que estuvo. Ivani, Vamos y todos los demás. sí, Sí. sí. Y vamos a dejar acá abajo, síganla a Gra, que está por acá arriba. Y acá abajo vamos a dejar todos los comentarios, voy a dejar el video grabado. Así que bueno, muchas gracias, Gra. Y seguimos en contacto para seguir haciendo más vivos. Chao. Beso grande.